Esta semana continúa la audiencia de Salvatore Mancuso en la JEP. Aquí se definirá si el ex jefe paramilitar puede ingresar o no al Tribunal Especial de Paz. Tenía carnet del ejército entregado por la Brigada 11. Tenía carnet de policía cívico, chapa de policía de la policía cívica. Seleccionamos algunos fragmentos de las primeras 2 intervenciones del ex jefe paramilitar la semana pasada. Fragmentos que consideramos relevantes porque nos recuerdan que aún hace falta mucho camino para construir la verdad, la justicia y la no repetición. Personas jurídicas, Postobón, Bavaria, Coca-Cola, el mismo Ecopetrol. Tenemos radios que nos entregó la policía de una frecuencia exclusiva de la policía con repetidora. Mancuso dio contexto rápido del momento que atravesaba el país y de su inicio como colaborador del ejército, situación que lo llevaría a formar grupos de convivir y después a ser uno de los líderes protagónicos de las Autodefensas Unidas de Colombia. El EPL para aquel momento tenía arruinado al departamento de Córdoba. Esto que estoy diciendo no es un discurso justificatorio. Cuando yo sembraba arroz y en aquel momento la guerrilla llegó a pedirme la cuota de ese año que ya había pagado, y le dije: señores, si yo les pagué la cuota, ¿cómo es posible que ustedes vienen a pedirme a mí en este momento? Y le mostré el recibo, porque hasta recibo daba. Fui al ejército, hablé con un coronel, también luego posteriormente con el mayor Fratina. Me dijeron que ellos no podían ir a esa zona porque esa era una zona roja. Le dije: yo lo llevo. Si usted lo que necesita es un guía, pues entonces, y no van a ir porque es una zona de orden público, no tiene quien lo guíe, y me está pidiendo, porque me pide él, que si no hay un guía él no puede ir y que es una zona difícil y que si yo no voy él no manda a sus hombres. Yo le dije: yo lo llevo, y me fui con ellos, y ese fue el primer rol que cumplí. Dábamos informaciones porque nos citaban a los ganaderos, a los empresarios, a los agricultores, y ese primer rol de informante lo cumplí de la mano de las instituciones del Estado. Cuando voy a pedir protección al Estado, termino reclutado por el ejército. No teníamos conocimiento que existía una política estatal detrás de la creación de grupos de defensa privada, de rurales. Antes de crear las autodefensas, se crearon las convivir, casi que de manera simultánea. Es paramilitarismo lo que surge inicialmente, surge de la mano del Estado. Las convivires, fueron la manera en que se le dio legalidad, o la manera de hacer convivir la ilegalidad con la legalidad. La convivir fungió como bisagra entre el aparato militar estatal, y no solo militar, también judicial, y políticos y gremios económicos. Básicamente era una bisagra en todo el sentido de la palabra. Era la que nos permitía ingresar sin ningún tipo de restricciones a la brigada, a los cuarteles militares, de policía, de DAS, sin ningún tipo de inconveniente. Era lo que nos permitía, sin estigmatizar a políticos, empresarios, tener relaciones, porque estábamos reunidos a través de una empresa de vigilancia privada, convivir con la bendición del Estado, con armas del Estado, acompañados de policía de manera permanente. Esas convivires me entrenan en todo tipo de artes de guerra, que son las que utilizo después, y ahí surge el patrón que desarrollamos y multiplicamos en el resto de Colombia. Yo no aprendí eso en las autodefensas. Ese patrón lo aprendí con la policía y con el ejército. Bueno, tuvieron un papel importante y predominante en la expansión de las autodefensas. Las armas de la convivir eran legales, las entregaba la industria militar, a la que conocemos como Indumil, y se entregaban a través de las brigadas o incluso en el mismo Indumil. Yo fui a Indumil, Bogotá, la que queda en la Avenida El Dorado, a recibir el armamento de la Convivir Horizonte. Yo quedé de facto al mando de un grupo especial que se denominaba Grupo Especial, del cual hacían parte miembros del ejército,
activos unos, otros retirados y miembros de guerrilla. Con ese grupo se ejecutaban, se daban de baja a población civil que se identificara, se estigmatizara como guerrillero. Nos entregaban listados y con esos listados íbamos y golpeábamos y asesinábamos a esas personas. A rajatabla creíamos que la información era absolutamente concreta, era cierta. Las semanas hacíamos una reunión en el comando de la policía con el comandante de la policía y el subcomandante de la policía y hacíamos análisis de inteligencia, se entregaban informaciones y todas esas informaciones finalmente me las entregaban para que yo actuara. Pedimos todo, pero especialmente aquella población que estigmatizamos durante el conflicto. Esos son los daños irreversibles que con toda la cárcel que paguemos nunca vamos a terminar de saldar con las víctimas. Entonces sí, se identificaron víctimas a través de listados, no solamente de la infantería, sino de ejército, policía, DAS. Incluso hubo una operación que nos acompañaban conjuntamente. Por ejemplo, el ingreso a la Gabarra fue al lado de ejército, de lado a lado, o sea, íbamos mezclados. Hay un montón de gente implicada, tanto política como convivir, como fuerzas militares, como bueno, de ellos. Pero ellos además crearon unos grupos que llamaron grupos especiales de operaciones que iban y ejecutaban acciones que estaban al margen de la ley. Y estaban al margen de la ley porque esos grupos, a quien se identificara como miembro de la subversión, ese señor o esa señora o esa persona era automáticamente declarado objetivo militar y se actuaba militarmente contra ellos. ¿Qué significa? Era asesinado, muchas veces torturado. Y empezaron a crearse patrones de macrocriminalidad que fuimos aprendiendo de la mano de las instituciones del Estado. Fueron muchos grupos los que se crearon, son más de 70 grupos. Entonces sí existió inteligencia que identificaban, que señalaban, que estigmatizaban a las personas. Yo recuerdo que este coronel Suárez, con él actué incluso en operaciones que me acompañó conjuntas, donde él mismo participó junto a mí en hechos. Llegaba el coronel Suárez todas las mañanas, entre 5:30 y 6 de la mañana, y me decía, venga, ¿qué hicieron anoche? No apareció un solo muerto, están enfermos, ¿qué les pasa? Y era una presión constante y permanente para que actuáramos y diéramos de baja a todas esas personas que aparecían en los listados que nos entregaba tanto él como el DAS como el fiscal. El movimiento político se desarrolla antes de las convivires, se multiplica a través de las convivires y se extiende a través de las autodefensas. Dada la situación de las negociaciones del Caguán con la FARC a través del presidente Pastrana, esto nos llevó a una explosión que fue el periodo de mayor crecimiento y expansión militar de la autodefensa a partir del 98, cuando el Caguán, porque venían pedidos de las fuerzas militares desde los más altos niveles, comandante de fuerzas militares, de ejército, policía, DAS, que no podíamos permitir eso, la misma oligarquía nacional colombiana pedía la creación de grupos de autodefensas cuando la guerrilla estaba en Córdoba, en sur de Bolívar, en el norte de Santander, en el norte de Colombia, les importaba un pepino, pero cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba a ese montón de gente, ahí es cuando llega Francisco Santo a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque capital. Entonces, este tema llevó a que los políticos vinieran a la autodefensa, nosotros fuéramos donde los políticos y armáramos un entramado, una maraña de entramados allí que nos permiten legitimar
el movimiento político, el discurso político, la actuación de la autodefensa. Los señalamientos de Mancuso son relevantes a partir de las investigaciones que ha realizado esta revista, en donde se da cuenta de cómo el Estado durante el gobierno de Iván Duque le habría entregado a narcotraficantes armas del Estado, en un modelo muy parecido al del origen de las Convivir y las autodefensas que el mismo Mancuso señala. Lo que deja el interrogante: ¿habrán desaparecido las Convivir? ¿Habrán desaparecido las autodefensas?